Esto pasó en las montañas rocosas de Canadá en 2018. Esta es la narrativa de un hombre que vivió 32 días dentro de una guarida de oso grizzly, vivo, consciente, esperando ser devorado en cualquier momento. Thomas Harrington tenía 41 años y era fotógrafo de vida silvestre. Canadiense, nacido en Calgary, había pasado 15 años documentando la naturaleza en las montañas rocosas de Alberta. Conocía a los osos grizzly como pocos. Había fotografiado a decenas de ellos en su hábitat natural. Conocía todos los protocolos de seguridad, las señales de agresividad territorial, cuándo retroceder lentamente, cuándo hacer ruido, cuándo hacerse el muerto. Pero el conocimiento no garantiza protección. La experiencia no evita la mala suerte. Y en el otoño de 2018, durante una expedición en solitario en el Parque Nacional Jasper, Alberta, Thomas descubrió de la forma más brutal posible que la naturaleza no negocia, no tiene compasión y no da segundas oportunidades. Lo que comenzó como una expedición fotográfica de 5 días para documentar osos preparándose para la hibernación, se transformó en la peor pesadilla imaginable. Un encuentro repentino con un oso grizzly macho territorial de más de 350 kilos. Un ataque violento que duró segundos, pero pareció una eternidad. Y luego algo aún peor que la muerte: ser arrastrado, aún vivo, gravemente herido y sangrando, hacia el interior de una guarida excavada en lo profundo del bosque boreal. Durante 32 días inimaginables, Thomas existió en un estado entre la vida y la muerte dentro de esa oscuridad fétida, escuchando al oso entrar y salir, mantenido con vida como reserva de alimento. Si tienes el valor de escuchar una de las historias de supervivencia más perturbadoras, suscríbete al canal y deja tu like. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿desde dónde estás viendo? ¿Cuál es tu ciudad? Queremos saber quién acompaña estas narrativas hasta el final. Thomas estaba solo en el sendero Skyline, una de las rutas más remotas del Parque Nacional Jasper. Octubre ya traía el frío cortante del otoño canadiense, con temperaturas que descendían hasta los 5 grados durante el día y por debajo de 0 durante la noche. Los pinos y abetos boreales formaban un bosque denso donde la luz solar apenas penetraba. Se había separado de su grupo base 2 días antes, según lo planeado, para documentar osos en áreas más aisladas. Tenía provisiones para 5 días, equipo de campamento, radio satelital y spray de pimienta específico para osos. Todo dentro del protocolo. En la tarde del tercer día, mientras fotografiaba marcas de garras en un árbol a unos 15 kilómetros del campamento base, sintió el olor, fuerte, almizclado, inconfundible, oso, muy cerca. Se giró lentamente y lo vio. A no más de 20 metros, un enorme oso grizzly macho lo observaba. Pelaje marrón oscuro, joroba muscular pronunciada, fácilmente 350 kilos. Y algo estaba mal en su comportamiento. No estaba solo curioso o asustado. Estaba territorial, agresivo. Thomas siguió el protocolo, habló en voz baja y calmada. Comenzó a retroceder lentamente sin hacer contacto visual directo. Pero el oso no retrocedió. Avanzó, primero despacio, luego acelerando. El ataque fue explosivo. Thomas ni siquiera tuvo tiempo de tomar el spray. El animal cubrió los 20 metros en menos de 3 segundos. El impacto fue como ser atropellado por un auto a gran velocidad. Fue lanzado al suelo con fuerza brutal. Sintió garras desgarrando su espalda, dientes enormes mordiendo su hombro. Se hizo el muerto. Se encogió en posición fetal, protegiendo cuello y cabeza. El oso lo sacudió como un juguete, mordiendo, arañando. El dolor era insoportable, pero Thomas se obligó a permanecer inmóvil, sin gritar. Entonces ocurrió algo aún más aterrador. El oso dejó de atacar, pero no se fue. Agarró a Thomas por la espalda con sus mandíbulas masivas y comenzó a arrastrarlo.
Lo arrastró casi 200 metros a través del bosque sobre piedras, ramas y tierra. Thomas permaneció inmóvil, apenas podía respirar, sangrando profusamente. Finalmente se detuvieron. Thomas sintió que era empujado dentro de algo, oscuro, húmedo, fétido, una guarida, una cueva natural excavada bajo raíces de árboles enormes y rocas, con unos 2 metros de profundidad y 3 de largo. El olor a carne podrida y excrementos de oso era nauseabundo. El oso lo empujó hasta el fondo de la guarida y salió. Tomás escuchó pasos pesados alejándose y luego silencio. La realidad de la situación tardó horas en asentarse en su mente. Estaba en una guarida de oso, vivo, pero gravemente herido, y el oso lo había colocado allí intencionalmente. Thomas conocía el comportamiento. Algunos osos, especialmente antes de la hibernación, almacenan comida, entierran cadáveres, esconden presas, regresan después para comer. Él era comida almacenada. Las heridas eran devastadoras. El hombro derecho estaba destruido, probablemente con fracturas. Sentía huesos rotos en las costillas. Cada respiración era agonía. La espalda estaba profundamente desgarrada. La sangre empapaba su ropa. La pierna izquierda tenía heridas que podían ser mordidas o arañazos. Difícil saberlo en la oscuridad casi total. La oscuridad de la guarida era absoluta. Solo un pequeño punto de luz débil entraba por la entrada, a aproximadamente 1,5 metros por encima de donde estaba. No podía alcanzarla. Estaba demasiado débil, demasiado herido, y la entrada era estrecha, parcialmente bloqueada por ramas que el oso había empujado. El frío era penetrante. Octubre en las montañas rocosas significaba temperaturas bajo cero durante la noche. Temblaba de forma incontrolable, lo que intensificaba el dolor de las heridas. Su ropa rasgada y ensangrentada ofrecía poca protección, pero lo peor era el olor. Carne en descomposición, heces de oso, sangre vieja. Y ahora su propia sangre fresca sumándose a la mezcla. La náusea era constante, pero vomitar era imposible. Su estómago estaba completamente vacío. Pasó la primera noche despierto, en estado de shock, escuchando cada sonido. El viento en los árboles sobre su cabeza, pequeños animales moviéndose en el bosque y luego, cerca de la medianoche, el sonido que congeló su corazón. Pasos pesados, el oso regresando. El animal entró en la guarida. Tomás sintió el calor de su enorme cuerpo, el olor de su pelaje. El oso olfateó, investigó y luego simplemente se acostó en la entrada de la guarida, bloqueando completamente la salida. Permaneció allí durante horas antes de salir nuevamente al amanecer. Ese sería el patrón durante los siguientes 32 días. Los primeros 3 días fueron los peores. El dolor era constante, lacerante. Thomas entraba y salía de la conciencia. La fiebre comenzó el segundo día, señal de infección. Su espalda y su hombro se estaban infectando rápidamente. Podía sentir el calor anormal, el pus, el olor. La sed era una tortura. No había agua en la guarida, pero había humedad. Las paredes de tierra y roca sudaban agua. Thomas se arrastraba con su única mano funcional hasta las paredes y lamía la humedad. A veces eran solo gotas. A veces lograba succionar agua de grietas en la piedra. Cada movimiento era agonía, pero la alternativa era morir de deshidratación. El hambre llegó después. En los primeros días, su cuerpo estaba demasiado en shock para sentir hambre, pero en la primera semana comenzó a consumirlo. No había comida, absolutamente nada. Su cuerpo empezó a devorarse a sí mismo. Perdió rápidamente la noción del tiempo. El día y la noche se mezclaban. Intentaba marcar los días mentalmente, pero la fiebre y el dolor lo confundían todo. A veces pensaba que había pasado una semana cuando tal vez solo habían sido 2 días. Otras veces sentía que habían pasado días cuando quizás
solo había sido una noche. Las alucinaciones comenzaron en la segunda semana. Veía a su familia. Veía rescates que no estaban ocurriendo. Escuchaba voces. Conversaba con personas que no existían. Su mente se estaba quebrando bajo el estrés físico y psicológico extremo. El oso seguía regresando. A veces se quedaba dormido en la entrada durante horas. Otras veces entraba, olfateaba a Thomas como evaluando si estaba listo para comer, y luego salía nuevamente. Thomas nunca sabía si ese sería el momento, si el oso finalmente decidiría que había llegado la hora de alimentarse. Durante la tercera semana, Thomas estaba más muerto que vivo. Apenas podía moverse. Las infecciones eran masivas. Su peso había caído drásticamente. Entraba en estados de delirio durante días. Pero alguna parte primitiva de su cerebro lo mantenía respirando, mantenía su corazón latiendo. A veces, en las raras ventanas de lucidez, pensaba en su familia, en su esposa, en sus 2 hijos. Se preguntaba si lo estaban buscando, si algún día encontrarían su cuerpo, o si simplemente desaparecería, consumido por ese oso, sin ser encontrado jamás. Afuera, el mundo no se había detenido. Cuando Thomas no regresó al campamento base en el 5º día como estaba previsto, la alarma se activó de inmediato. Se movilizaron equipos de búsqueda. Helicópteros rastrearon las áreas donde debía estar. Patrullas terrestres con perros rastreadores recorrieron kilómetros de senderos. Pero el Parque Nacional Jasper tiene más de 11,000 kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje. Encontrar a una persona en un territorio tan vasto era como buscar una aguja en un pajar gigante. Las búsquedas continuaron durante semanas. La familia de Thomas llegó desde Calgary. Los medios cubrieron el caso. Pero a medida que pasaban los días sin pistas, la esperanza disminuía. Después de 2 semanas, muchos ya consideraban una operación de recuperación de cuerpo, no de rescate. Fue en el día 32 cuando los perros finalmente captaron un rastro. Un equipo de búsqueda con 3 perros rastreadores estaba revisando un área a 18 kilómetros del último punto conocido de Thomas. Uno de los perros, un pastor alemán llamado Rex, comenzó a ladrar insistentemente cerca de un montón de rocas y raíces de árboles antiguos. Los rescatistas investigaron y encontraron la entrada de la guarida, parcialmente bloqueada por ramas, casi invisible. Pero Rex no dejaba de ladrar y rascar. Uno de los rescatistas, Greg Morrison, iluminó la entrada con su linterna y vio movimiento, algo moviéndose en el fondo. Pidió refuerzos de inmediato. El equipo retiró las ramas con cuidado, siempre alerta ante la posible presencia del oso. Cuando finalmente lograron ver dentro de la guarida, lo que encontraron los dejó en shock. Un hombre, o lo que quedaba de un hombre, esquelético, cubierto de suciedad, sangre e infecciones, apenas reconocible como humano, pero vivo. Sus ojos se abrieron levemente cuando la luz de la linterna lo alcanzó. Era Thomas. La extracción fue extremadamente delicada. Estaba tan débil que cualquier movimiento brusco podría haberlo matado. Fue colocado en una camilla, cubierto con mantas térmicas de emergencia y trasladado a un claro donde el helicóptero médico de rescate podía aterrizar. Durante el vuelo al hospital de Jasper, los paramédicos luchaban por mantenerlo estable. Sus signos vitales eran críticamente bajos. Estaba severamente deshidratado, con múltiples infecciones masivas, había perdido más de 25 kilos, tenía fracturas sin tratar y se encontraba en estado de shock séptico. En el hospital, el equipo médico quedó atónito al evaluar su condición. No podían comprender cómo alguien había sobrevivido 32 días en ese estado. Las infecciones debieron haberlo matado en la primera semana, la deshidratación en la segunda, la inanición en la tercera. Thomas
pasó 6 semanas en cuidados intensivos. Necesitó múltiples cirugías para tratar las infecciones, reparar fracturas y reconstruir el hombro destruido. Perdió parcialmente el movimiento del brazo derecho. Las cicatrices en su espalda nunca desaparecerían por completo. Pero estaba vivo, contra todas las probabilidades médicas, biológicas y estadísticas. Había sobrevivido a lo imposible. Cuando finalmente pudo hablar, semanas después, describió los 32 días en la guarida, el oso entrando y saliendo, la oscuridad, el frío, la certeza de que sería devorado. Los médicos y psicólogos escucharon con una mezcla de horror y fascinación. El oso nunca fue encontrado. Probablemente había entrado en hibernación en otra guarida cuando quedó claro que su reserva de alimento ya no estaba disponible. Thomas nunca volvió a fotografiar vida silvestre. Hoy trabaja como conferencista, contando su historia a grupos de supervivencia y montañistas. Siempre termina sus charlas con la misma frase: la naturaleza no es cruel, pero tampoco es bondadosa. Simplemente es. Y cuando entras en su territorio, aceptas las consecuencias. ¿Y tú? ¿Podrías mantener la cordura durante 32 días esperando ser devorado? ¿Cómo logra el cuerpo humano sobrevivir tanto tiempo sin comida? ¿Qué pasaba por la mente de Thomas durante esas semanas interminables? ¿Cómo enfrenta una familia el trauma de tener a alguien sobreviviendo a lo imposible? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias de supervivencia extrema y activa la campanita para no perderte ninguna narrativa que muestra los límites de lo que somos capaces de soportar. Y recuerda, la naturaleza no negocia. Respétala o enfréntate a las consecuencias